¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Melissa Calderón Cruz. Ella es coordinadora de Smart Nurse por el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por este espacio. También nos acompaña el licenciado José Ismael López, coordinador académico de Smart Nurse. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches a todos los que nos sintonizan. Muy bien. Primero queremos conocer sobre este desarrollo de competencias de docentes y estudiantes, pues obviamente en este tema del área digital enfocado en las enfermerías. Pero primero es conocer qué es Smart Nurse, licenciado. Bueno, Smart Nurse es un proyecto Erasmus cofinanciado con la Unión Europea, en el cual consiste en las competencias digitales para enfermeras, docentes y estudiantes, y esto va a ayudar a la actualización de la currícula de enfermería. Nosotros estamos trabajando no solo con el país, sino que estamos trabajando también con el país de México, la Universidad de Aguascalientes y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí son las otras universidades beneficiarias. Y aquí en nuestro país pues está la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel y Usulután. Nosotros como Universidad Nacional, la UES, y IEPROES, que es el otro beneficiario. Muy bien. Busca, Melissa, precisamente desarrollar competencias de docentes y estudiantes de enfermería, pero enfocado más en el área digital. Es decir, estamos viendo que todo se está digitalizando, muchos de las profesiones, trabajo, servicio, y la enfermería no escapa a ello. Correcto, sí. Quizás el objetivo principal del proyecto va enfocado mucho en el tema de autocuidado del paciente, y es por esto que se ve la importancia de una digitalización y que tanto el docente como el estudiante desarrollen estas competencias digitales para que ellos puedan transferirlas a un paciente, que el paciente sea capaz de tener un autocuidado adecuado ante cualquier tipo de enfermedad, y que el paciente esté empoderado hasta cierto punto de saber utilizar ciertas tecnologías como un reloj inteligente, un celular, que ahora son el día a día, que lo puedan utilizar para saber cuándo ir a un centro de salud, cuándo es solamente necesario tomarse sus medicinas, por ejemplo, y tomar acciones teniendo conocimiento de su enfermedad y no necesariamente recurriendo a un hospital cuando no es necesario. Ahora, ¿cómo es que se involucra la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en este proyecto? Pues es llamada por estas dos instituciones, IEPROES y UGB, nos hicieron la convocatoria como Universidad Nacional a participar en este proyecto, y gustosamente nosotros hemos estado apoyando y aceptando el reto. Para nosotros es venir a darle ese empuje que la enfermería a nivel nacional necesita, que es avanzar a la modernidad, avanzar a la era digital. Todo el país se está preparando para poder trabajar en esta era digital. Enfermería y en los establecimientos de salud pues no están lejanos a esta realidad. Ya a nivel de hospitalario se maneja un expediente en línea. El ministerio ha estado trabajando con telemedicina, teleenfermería, y la academia no se puede quedar atrás. Entonces este proyecto habla precisamente y trabaja acerca de la modernidad o modernizar la currícula para poder enseñar, porque esa es una situación, enseñar en esta era digital es diferente a lo que se hace de manera presencial, y aprender en estas plataformas virtuales, que todo es a distancia, asincrónicos, es una manera totalmente diferente de aprender. Entonces eso es lo que viene a darle la modernidad a las currículas de enfermería. Muy bien. Ahora, dentro de todo esto se utiliza la metodología precisamente Smart Nurse, que es lo que estábamos hablando. ¿En qué consiste esta metodología? Quizás para poner un poco en contexto del proyecto, la idea es la formación de los docentes
para que ellos puedan educar al estudiante y el estudiante a sus pacientes. Sí. Entonces sí hemos tenido un proceso de entrenamiento docente en uso de herramientas digitales, justamente lo que comentaba Ismael, a través de la virtualidad poder hacer las clases mucho más dinámicas, el que el conocimiento no sea solo impartido por el docente, sino que el estudiante sea el autor de su propio conocimiento. Y justamente de forma paralela se ha ido desarrollando esta metodología Smart Nurse. Es un trabajo que hemos hecho todas las universidades que Ismael mencionaba. Ha sido un proceso de actualmente 2 años. Todavía estamos trabajando, digamos, en la finalización de esta metodología. Pero el objetivo principal es justamente poder implementar una metodología dentro de las currículas que permita al estudiante ser el protagonista y ser él el que genere su propio conocimiento y que el docente sea solamente un facilitador de conocimiento, un facilitador de herramientas, pero que el estudiante tenga esa capacidad de investigar, esa curiosidad, y justamente eso va a ser lo que le va a permitir a él brindar una atención de calidad a sus pacientes cuando ya llegue a sus prácticas clínicas o se desarrolle como un profesional en cualquier hospital o centro de salud. Ahora, esto lleva también, digamos, a la actualización de conocimientos que se pueda dar a nivel internacional. Si tiene acceso a la tecnología, nuevas técnicas, no solo decir, bueno, es que aquí en El Salvador se hace de esa forma. Si ya se ha desarrollado y lo puede realizar, la misma tecnología lo puede acercar a esto. Sí, con respecto a eso podría comentar que tuvimos la experiencia de viajar al país de Finlandia, en el cual aprendimos cómo las enfermeras de Finlandia enseñan y a la misma vez cómo es que está la atención a nivel de las comunidades. Es sorprendente realmente cómo ellos tienen un avance tecnológico en el cual pueden tener registros instantáneos de lo que está padeciendo el paciente y pueden hacer acciones directas y acciones en comunidad cuando se encuentra que es algo que está repetitivo en las diferentes personas. Para nosotros ir a conocer el sistema de salud de Finlandia ha sido muy provechoso, en el cual podemos replicar ciertas acciones que ellos tienen en nuestro país. Nosotros estamos siendo formados por enfermeras de Finlandia y enfermeras de Eslovenia, que son las que están participando como organizadores y coordinadores de este proyecto. En el caso de Finlandia son los coordinadores y la Universidad de Ljubljana de Eslovenia es la que está velando por la calidad y el aseguramiento de la calidad en este proyecto. Ahora, me llama la atención que dice que busca pasar de la atención centrada en la enfermedad, que es lo más usual, a la atención centrada en la salud. Sí, correcto. Justamente si nosotros logramos que las personas sean conscientes de que deben de tener una vida saludable, de que hay temas que ellos pueden prevenir, entonces podemos evitar el que estas personas lleguen, por ejemplo, a desarrollar una diabetes o que tengan alguna enfermedad crónica que se pudo haber evitado si ellos tienen una dieta saludable, si tienen una vida y una forma de vida adecuada. Y esto es lo que se puede lograr a través de la formación que un enfermero le puede dar a un paciente. Una recomendación que se le puede hacer en un centro de salud, mire, haga un poco más de ejercicio, mire, cambie su dieta de esta manera. Vamos a, por ejemplo, a través de su reloj inteligente, usted va diariamente a medir sus pulsaciones, medir su ritmo cardíaco, y todo esto va a permitir que no nos enfoquemos en curar una enfermedad, sino en prevenir que estas enfermedades realmente lleguen a la población, que es el objetivo. Al final es mucho más fácil prevenir una enfermedad a curarla cuando ya está desarrollada. Ahora, tanto enfermería como medicina, como un médico, quizás son de las profesiones que tienen prohibido anegarse al uso de tecnología. Solo hay que recordar, antes de las operaciones laparoscópicas, o sea, toda la rajada que le pegaban al paciente, pues obviamente a medida va avanzando las técnicas, menos invasivo, menos dolor, o sea, es necesario ir conociendo las nuevas técnicas, adherirse a las nuevas tecnologías para un mejor trato o humanización del mismo paciente. Sí, por supuesto. En relación a esto, yo quisiera comentar que nuestro país está acostumbrado
a trabajar centrado a toda la enfermedad. Se le conoce como un sistema curativo. Y el trabajar en la era digital habla de cambiar esos paradigmas. Ya no puede ser que nos vamos a centrar a que el paciente solo esté enfermo. Entonces tenemos otra población que no está enferma y otras que está en vías de enfermar por los estilos de vida saludables. Ese es un ámbito, pero también tenemos el ámbito educativo, que es el que nosotros estamos trabajando, que es el hecho de que el profesor trae la información y la deposita en un estudiante. En esta era digital y en esta enfermería digital, es diferente. El protagonista del aprendizaje, el protagonista de todo lo que aprende es el estudiante. Aquí hay un paradigma del aprendizaje activo, donde el docente solo es un facilitador y alguien que confirma que lo que el estudiante está aprendiendo es lo correcto. Pero ellos son los que tienen que descubrir una amplia gama de dónde puede aprender: en las redes sociales, en repositorios, en bases de datos, en diferentes tipos de lugares donde hay información, donde no es exclusivamente el docente el que está centrada toda la información, sino que él puede descubrir cosas no solo de nuestro país, sino que de otros países, y ver cuál es la mejor evidencia para poderla aplicar en estos ámbitos. Entonces hablamos de un cambio de paradigma totalmente diferente a lo que se viene haciendo. El aprendizaje bancario, de donde el estudiante está sentado y el docente está impartiendo esa información, y también de lo curativo, donde la enfermera está para curar una herida, para poner un medicamento. Entonces, este proyecto por este momento está aplicado directamente a la prevención y a la promoción de la salud en las enfermedades crónicas degenerativas. ¿Cuáles son estas? Estas enfermedades pues son la hipertensión, la diabetes, insuficiencia renal, enfermedades que son totalmente preventivas, se pueden prevenir con una buena educación para la salud. Eso se hace en las comunidades, pero muchas veces las cosas se pueden prevenir, pero las comunidades dicen: si me voy a la unidad de salud es seguro que voy a ir a perder un día completo. Pero si nosotros utilizamos las tecnologías a favor de la educación para la salud, no es necesario que los pacientes lleguen hasta las unidades de salud, a veces por una pregunta muy sencilla. Porque dice: ¿por qué voy a ir a perder el tiempo todo un día solo por una pregunta sencilla? Entonces, es por eso que es necesario avanzar a la era digital, y no solo para enfermería, sino para todos los profesionales de la salud. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. A futuro, leía en los datos que se busque que se llegue a una atención de enfermería en línea y de calidad a los pacientes, ampliando esa rama también. Es decir, no se va a eliminar el contacto físico, pero que también se llegue a esto, se aspire. Sí, justamente siempre tiene que haber una atención personalizada. Claro. El médico tiene que tener al paciente, pero sí se puede reducir, justamente como mencionábamos, el que el paciente llegue a un centro de salud, pierda todo el día, pierda toda la noche, por ejemplo, cuando su consulta pudo haber sido resuelta a través de una atención virtual, por ejemplo. O él pudo haber tenido el conocimiento de saber que si se sentía un poco mal con cierta medicina, él podía haberse estabilizado. Entonces, es justamente lograr ese equilibrio, de lograr la integración de la tecnología, que al final no es enemiga de la profesión, sino que tiene que ser un apoyo, y justamente lograr que los pacientes también tengan el conocimiento de cómo usar estas tecnologías, que conozcan su enfermedad,
que sepan conocer su cuerpo y conocer cuándo ir a un médico y cuándo no. Y también que previo a una enfermedad sepan mantener una condición de vida y unos hábitos alimenticios, hábitos de hacer ejercicio, que les permitan evitar el desarrollar una enfermedad crónica a futuro que, como mencionábamos, pues pudo haber sido prevenida si se hubiera tenido una educación al respecto de esto. Ahora, esto, digamos, se vino a reafirmar o a consolidar en medio de la pandemia, porque muchas de las consultas físicas la gente la hizo con la llamada, con la videollamada, las consultas, y eso pues, obligaba a la gente a no ir precisamente para evitar los contagios de COVID. Sí, en la Universidad de El Salvador hemos estado trabajando arduamente por la actualización curricular. Actualmente quizás tenemos como un 95% de esa currícula ya lista para poder ejecutarla. Esto nos ayuda a nosotros que lo que se ha venido haciendo desde 1997, que estaba la currícula, que todo es totalmente presencial, todo. Entonces, pero la pandemia nos vino a dar un empujoncito para poder incursionar en los ambientes virtuales. Y todo esto también nos vino a ayudar a poder reflexionar sobre ese cambio de paradigma, porque el enseñar de manera virtual no es ejecutar nuevamente lo que yo estaba haciendo de manera presencial, hacerlo ahora enfrente de una cámara en mi casa, sino que lleva toda una sombría de acciones que tenemos que hacer con herramientas digitales, dinámicas, tácticas, estrategias para que el estudiante pueda aprender de esta manera a distancia y a la misma vez poder conocer toda una amplia gama de cómo podemos ayudar a nuestros pacientes que muchas veces, bueno, los que están lejanos en caseríos, ¿verdad? No tienen la misma accesibilidad a la salud, ¿verdad? Entonces, todas estas posibilidades que nosotros podemos ayudar. El proyecto daba un financiamiento para compra de equipos. Dentro de esas compras de equipos, nuestros estudiantes van a tener la oportunidad de tener una tablet, ¿verdad? Y poder llevarla a la comunidad y poder mostrarle video a los usuarios, mostrarles estadísticas. La educación ya no solamente ser a través de un rotafolio o como convencionalmente se ha estado haciendo, y puede interactuar haciendo encuestas dinámicas y muchas otras alternativas que hemos descubierto con esta modernización de la currícula de enfermería en estos ambientes virtuales de la enseñanza. Ahora, el proyecto tiene un presupuesto de $125,000 para El Salvador y 974,000, un poco más, para 7 universidades participantes, ahí incluido la Universidad de El Salvador. Sí, justamente pues el presupuesto ha sido para equipar nuestros laboratorios, para comprar equipo nuevo, el implementar, por ejemplo, cámaras 360 que permiten al docente ver cómo los estudiantes realizan una práctica en un entorno que ellos solos están en un salón, pero el docente es capaz de ver todo lo que está sucediendo, incluso otros estudiantes pueden ser espectadores de esto. Entonces, vuelve justamente el aprendizaje mucho más dinámico, el que no solamente me siento en un pupitre, en una mesa y escucho al docente hablar, sino que yo soy el que hago un procedimiento y justamente el docente pues siempre es la guía y el que sabe, al final siempre está ahí para corregir cuando algo esté mal hecho, pero es solamente el facilitador. Y luego pues también hemos tenido la oportunidad de realizar los viajes a las diferentes universidades que conforman el consorcio, justamente para conocer un poco sobre los sistemas de salud de Finlandia, de México, ver qué cosas nosotros podemos replicar acá. Al final, digamos, Finlandia tiene mucho más presupuesto, tienen un sistema mucho más avanzado, pero hay cosas que se pueden adaptar a nuestra sociedad, que no necesariamente necesitamos millones de dólares para hacerlo. Por ejemplo, el darle a los pacientes que están en zonas que están fuera de la capital, que cuesta mucho llegar, pero si nosotros les proveemos de un instrumento que no necesariamente tiene que ser tan caro, que pueda remitir toda su información a una tablet
que esté localizada, que esté centralizada, por ejemplo, y que tanto la enfermera o el doctor tengan acceso a esta información, permite que se le dé una atención de forma virtual y ya en caso sea necesario, pues sí sea trasladado a un centro de salud. Entonces siempre, pues el tener esta apertura, a conocer nuevos sistemas de salud, a ver cómo se está incluso educando a otros enfermeros en otros países, también nos permite replicar estas cosas en el país, que al final es lo que queremos, el formar profesionales competentes en un mundo tan globalizado y tan tecnológico. Va a permitir que ellos lleguen y se desarrollen como profesionales y brinden la atención de calidad que el paciente se merece. Ahora, este tema, retomando el tema de la pandemia, la virtualidad se implementó, pero ya este año de repente los chicos ya van normal a las clases de forma presencial, a universidades también dijeron, bueno, ok, lo que teníamos virtual pasa, pero hay otras que no. Es decir, la virtualidad no fue una moda o una necesidad solo para la pandemia. Se ha demostrado que, por ejemplo, este tipo de proyectos u otros sí tienen vida dentro de la parte virtual. Sí, comentarles que dentro del proyecto se está elaborando un plan de sostenibilidad. Este proyecto pretende ser un referente dentro de El Salvador para que las entidades centrales, rectoras, en el caso del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pueda ver cómo esto se ha replicado en una escala pequeña para poder hacerlo a nivel nacional. Nosotros vamos a tener un cuarto encuentro transnacional aquí en El Salvador, tanto en la Universidad Nacional como en IEPROES, y allí vamos a estar convocando a todas estas entidades, el Instituto Nacional de la Salud, la Unidad de Enfermería del MinSal, el CEFRES, que es el consejo de todos los que forman enfermería, todas las instituciones que brindan educación de enfermería, todos los que estén relacionados, el ANES, que es la asociación, ¿verdad? Pues se van a invitar a todas las entidades que están trabajando con enfermería para que sepan lo que estamos haciendo como estas tres instituciones, Universidad Gerardo Barrios, IEPROES, UES, para que conozcan el proyecto Smart Nurse y sepan que esto se puede replicar a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, la necesidad que dio la pandemia de trabajar a nivel de los ambientes virtuales, que no se convierta por que fue algo esporádico y que nos forzó la pandemia, sino que si lo revisamos, la enseñanza de enfermería y de otras profesiones en los países de primer mundo no es 100% presencial, sino que tienen también componentes a distancia, asincrónicos, porque hay temáticas que así lo requieren y son factibles para poderlos abordar así. En el caso de nuestra profesión como enfermería, no puede ser 100% virtual, porque nosotros tenemos que preparar un medicamento y que ese medicamento no puede ser enseñado de manera virtual. Tenemos que canalizar una vena, tenemos que poner un suero, tenemos que poner una sonda nasogástrica, sonda uretral. Muchos de esos procedimientos realmente no se pueden enseñar de manera virtual. Por supuesto que existen videos, pero el estudiante tiene que tener su primera experiencia, su primera simulación con un maniquí, y eso tiene que ser netamente presencial. Pero hay otros temas que se pueden abordar de manera virtual y que esto a nivel de costes se ve beneficiado porque se invierte menos tiempo, menos materiales, menos exposición a la hora de estar convocando grandes cantidades de estudiantes. Hay diferentes beneficios, no solamente académicos, sino que también a nivel económico y financiero, en los que se ve beneficiado esta combinación de trabajar a distancia y de manera presencial. Ahora, por ejemplo, en el gobierno, por mencionarlo, en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, se ve como también están apostando o están tratando de buscar la utilización de las herramientas, como por ejemplo el expediente único, que esté en línea, ya sea que consulten a Huachapán, en la Unión, o sea, pase todo la información más rápido, dejando tanto folios de ir a buscar los expedientes que se pueden perder, o las órdenes entre el mismo, como decía, el médico, que las puede dejar por escrito y que no las encuentro, a que esté en una base de datos. O sea, la tecnología sí se convierte en una herramienta de ayuda para todos.
Claro, claro. Creo que en temas de salud, justamente, pues creo que se están tomando acciones a nivel nacional, a nivel de gobierno, para implementar este tipo de herramientas y por eso también es importante que nosotros como universidades y como instituciones formadoras incluyamos esta parte tecnológica en la formación del estudiante, para que cuando él llegue a los hospitales pues tenga estas habilidades, que no se vea que, digamos, como en la universidad no me enseñaron estos temas, entonces yo no sé cómo usar el expediente único. Al final es un poco ir de la mano para poder ir implementando estas nuevas tecnologías y justamente que lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestras instituciones pueda ser replicado en otras instituciones, que se pueda replicar en centros de salud, en hospitales, que toda esta sinergia se logre entre la academia y el sistema de salud público es uno de los objetivos para que este proyecto sea sostenible. Digamos que nosotros hemos hecho una escala pequeña y estamos finalizando y terminando de ajustar todo este entrenamiento y viendo los resultados que hemos tenido con nuestros estudiantes que han sido muy positivos. Y lo que queremos es pues que otras entidades se enteren de lo que estamos haciendo y vean que puede ser replicado en sus instituciones. Y de esta manera, pues al final el objetivo es beneficiar a la población y que el sistema de salud vaya, que sea un buen sistema de salud, que brinde una atención de calidad a toda la población. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar abordando otras aristas de este tema importante, siempre enfocado en la tecnología, en la atención de los pacientes en el lado de enfermería. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Este proyecto está contemplado para 3 años, finaliza en noviembre de este año, si no mal entiendo. Sí, en noviembre de este año. En noviembre de este año estaríamos finalizando el proyecto. Nos quedan todavía 2 viajes por hacer. Estamos por ir al país de Eslovenia a ver el sistema de salud y poder también tener otro encuentro transnacional en el cual estamos construyendo la metodología. Contarles pues que esta metodología Smart Nurse no existe como tal, estamos construyéndola con este proyecto. El concepto como tal, la estructura, como es una metodología, va a llevar paso a paso cómo es que se va a poder aplicar en las diferentes instituciones. Entonces, las reuniones transnacionales que tenemos de manera presencial sirven para eso, para poder hacer un análisis, una discusión. Actualmente hemos llevado a cabo 5 investigaciones con la metodología de revisión de la literatura científica, en las cuales cada institución ha tenido una arista para poder trabajar, en la cual nos va a servir como marco teórico, la base teórica para poder fundamentar cómo es que se puede trabajar en los ambientes virtuales, cómo es que el estudiante aprende. En el caso de la Universidad de El Salvador, pues nos tocó buscar cuáles eran las experiencias de los estudiantes aplicando las metodologías activas de aprendizaje. Entonces, ¿cuál era la experiencia para él? Porque en el caso de la Universidad de El Salvador, nosotros pues antes de la pandemia no trabajábamos de manera virtual ni con herramientas digitales. Pero ahora ya se tiene, ya prácticamente lo que lleva la pandemia es lo que se tiene de estar trabajando. Los estudiantes tuvieron una experiencia con esto. Entonces, nosotros queríamos saber con esta revisión de la literatura a nivel mundial. En este sentido, pues tuvimos experiencias de España, de Chile, de China, de diferentes países. ¿Cómo fue la experiencia para ellos en su primera vez el poder
aprender con estas metodologías activas de aprendizaje. Entonces nosotros pues, veíamos que entre los resultados daba que el estudiante se veía más motivado, veía que podía tener acceso ilimitado a información, podía haberse conectado en las horas que él consideraba más pertinentes, ¿verdad? Encontrar que el aprendizaje y la información que puede poner en práctica no solo se está aplicando en nuestro país, sino que se está aplicando a nivel mundial, y eso da una seguridad de que lo que estamos haciendo va por la vía correcta. Muy bien, también veía que 2 pilotajes pues, se han desarrollado. El primero sobre diagnóstico y competencias digitales. Aquí fueron 110 estudiantes y 14 docentes. La segunda, aplicación de herramientas digitales, 140 estudiantes y 16 docentes, por lo menos hasta el momento. Y capacitación de docentes de la planta licenciatura en enfermería, todas, de la universidad. Sí, digamos que esos datos son de la Universidad de El Salvador. Correcto. Cada universidad, tanto las del Salvador como de México, hemos desarrollado los pilotajes. Digamos que a nivel general hemos logrado quizás el impacto en más de 500 estudiantes y se ha logrado la formación de más de 50 docentes en justamente las metodologías activas del aprendizaje. Y los resultados como tal de los pilotajes, estos han sido pruebas que nosotros hemos hecho durante un ciclo. En una asignatura específica, el docente ha aplicado estas metodologías activas del aprendizaje y hemos tenido retroalimentación tanto del docente como del estudiante. Entonces, el docente sí ha logrado ver la diferencia en la participación de sus estudiantes, que ellos no solamente llegan a ver qué me va a enseñar hoy, sino yo voy a investigar previamente un tema y traigo este caso que encontré en internet que se dio en tal país, entonces quiero que lo discutamos. Y se genera no solamente el yo impartir el conocimiento, sino un debate. Y que el estudiante también tiene su opinión, tiene sus puntos de vista, y esto brinda mucha mayor riqueza dentro de un salón de clase. Y luego también hemos tenido la retroalimentación de los estudiantes, que ellos mismos dicen ya no es una clase aburrida, me siento mucho más motivado a aprender. Y estos pilotajes se han hecho tanto en clases virtuales como en clases presenciales. Entonces sí ha sido una dinámica compleja el ver cómo implementar estas metodologías dentro de un salón de clases, pero también a través de una plataforma como Zoom, como Google Meet, que puede dificultar un poco más la participación de los estudiantes, pero ellos sí son conscientes del cambio que se ha dado en cómo reciben las clases, y que esto les permite también pues enamorarse un poco más de su carrera, el tener esa curiosidad de quiero saber más, de quiero investigar, de voy a discutir este tema con mis compañeros, que al final es el objetivo, que ellos sean autónomos y lleguen a ser profesionales y en sus prácticas clínicas pues tengan esa autonomía y esa seguridad de que saben las cosas. Al final pues siempre creo que en carreras como medicina, como enfermería, el tener a un paciente por primera vez siempre puede ser un tema de mucho miedo, de mucho estrés, el hacerle daño, pero si a través de las prácticas que se realizan en la universidad se les da esa seguridad, esa confianza en que las técnicas que ellos han aprendido son las correctas, pues de igual forma ellos van a llegar un poco más relajados a atender a un paciente cuando saben que sí han aprendido de forma correcta y ellos han sido parte de ese conocimiento. Ahora, dentro de la, digamos, de la capacitación o los beneficios que se ha adquirido, usted mencionaba también equipo hace un momento. Leía que hay equipo biomédicos para enfermería, electrocardiógrafos, bombas perfusoras, entre otros, para la misma práctica. Sí, justamente en estos pilotajes que estaba mencionando Melissa, el primer pilotaje consistió en ver a manera diagnóstica qué es lo que el estudiante tenía a disposición, y en eso nosotros descubrimos que
el estudiante se conecta a veces en un celular que no tiene banda ancha para poderse conectar, otros tenían tablet, otros tenían laptop, pero no eran laptops actualizadas, sino que eran, y en fin, que unos trabajan con datos, otros trabajan con internet residencial, toda manera diagnóstica, y no solamente para el estudiante, el docente también, porque como Universidad de El Salvador ustedes saben que el presupuesto pues muchas veces está limitado en la adquisición de equipos, mucho más todavía para la Facultad de Medicina. Entonces se han hecho grandes esfuerzos, pero no se ha logrado cubrir el 100% de todas las necesidades para poder hacer frente a la era digital. Más sin embargo se han hecho grandes esfuerzos. Entonces, conociendo qué resultados se requerían para este proyecto, fue así como se designó las compras de equipos. En el caso de enfermería de la UES, el 100% de la planta docente se le entregó una laptop nueva de este proyecto y se adquirieron 18 tablets para que los estudiantes pudieran tener a disposición a la hora de ir a las comunitarias, a las comunidades. Nosotros trabajamos en comunidades, llegando casa a casa, también llegamos a los centros de desarrollo infantil, a los mercados, a los diferentes lugares, pero la situación es que nosotros podemos estarle enseñando todas las metodologías muy bonitas y todo, pero y el estudiante a la hora de aplicarlo no tiene con qué las herramientas que se necesitan. Entonces, en ese caso, para poder llevar a cabo este proyecto, pues se designó diferentes tipos de compras de equipos para poder solventar esas necesidades, para poder garantizar que esta experiencia en esta aplicación de la metodología SmartNurse se pudiera concretar tanto de docentes como de estudiantes y poder garantizar. En ese caso no solo se adquirieron equipos biomédicos, sino que también informáticos, para que el estudiante tenga la experiencia real, ¿verdad? Tanto a nivel de simulación como a nivel de ya aplicativo frente a un usuario real. Muy bien, ahora, digamos, todos estos proyectos que se han implementado a través de la universidad podrían expandirse a escala nacional, es decir, a abarcar todas las universidades, por mencionar, ¿se podría implementar? Sí, por supuesto. La verdad que ahorita, digamos, en IEPROES hemos desarrollado los pilotajes, hemos hecho, al igual que la UES y la Gerardo Barrios, cada uno ha hecho sus pilotajes, todos hemos tenido diferente retroalimentación, hemos tenido diferentes experiencias. Y el objetivo es justamente que nosotros logremos finalizar el desarrollo de la metodología SmartNurse como tal. Tenemos un tercer pilotaje que vamos a implementar en el transcurso de este último año del proyecto, que es justamente para probar esta metodología, ver la retroalimentación que tengamos de ambas partes, estudiantes y docentes, y al tener pues esta retroalimentación, hacer los ajustes que sean necesarios dentro de la metodología y ya luego publicarla y poder replicarla, no solo en universidades acá en El Salvador, sino también en México, que es donde están los otros socios del proyecto, y luego pues también en otros países de la región que al final tienen condiciones similares a las nuestras y que definitivamente al implementar este tipo de metodologías van a poder ver los beneficios que nosotros como universidades hemos tenido al momento. Entonces, y de igual forma, pues cada universidad, el objetivo de la metodología es que se pueda adaptar a la currícula, a las condiciones, a todo lo que una universidad tiene, que la hace una universidad única. Entonces, digamos, por ejemplo, en IEPROES nosotros tenemos unos laboratorios de realidad virtual enfocados en enfermería y en salud. Entonces, hemos trabajado de la mano estos dos proyectos para justamente lograr esa integración de estas nuevas tecnologías dentro de las clases que los estudiantes están teniendo. Entonces es justamente el adaptarla a la condición que tenga la universidad para poder implementarlo dentro de su currícula, pero es el objetivo final, el que este proyecto sea sostenible. Se va a lograr solamente si otras universidades lo replican y lo implementan. Muy bien, vamos a la última pausa del programa, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último segmento y hay que hablar una parte que es muy importante. ¿Cómo se hace esta simbiosis, esta mezcla entre la tecnología, entre las mejores prácticas y la calidez humana y el trato al paciente? Que ese es otro tema. O sea, aquí haya o no haya tecnología, debe de verse reflejada, aunque pueda tener mucho conocimiento, el trato a un paciente, ese primer contacto, es fundamental para tener una buena calidad. Bueno, quizás esa es una de las cosas que no hay que descuidar en una carrera como enfermería. Y es justamente el por qué nosotros no podemos tener una educación de enfermería totalmente virtual. Al final siempre es necesario el tener esa presencialidad, esa práctica con maniquís, aunque no sean humanos, pues ahí, digamos, se logran desarrollar estas habilidades humanas que también son muy importantes para un enfermero, y que también creo que la tecnología puede ser una herramienta para desarrollar estas habilidades. Quizás para poner un ejemplo bastante claro que nosotros en IEPROES hemos visto que es muy beneficioso, en los laboratorios de realidad virtual que mencionaba, el estudiante sí tiene una experiencia inmersiva en un entorno 360 en el que trabaja con un paciente digital. Obviamente siempre el paciente es digital y todo el ambiente es digital, pero el que la experiencia sea inmersiva y le permita desconectarse del mundo exterior hace que él se sienta como que está con un paciente. Entonces, no solamente desarrolla sus habilidades técnicas, sino que también el tener, por ejemplo, el sonido que el paciente hace en ese momento, que él está haciendo algo y el paciente me dice me duele o me está lastimando, o el tener el ruido, por ejemplo, externo que puede haber en un hospital, que escucho a otros pacientes que aunque no los estoy atendiendo, al final escucho lo que les está pasando y eso me afecta. Entonces el poder recrear estos ambientes previo a que ellos estén con un paciente real también permite que el estudiante viva una experiencia bastante real, bastante similar a lo que es la realidad, y pueda empezar a desarrollar estas habilidades. Entonces el saber que es una persona a la que estoy tratando, que tiene una familia, que tiene sentimientos, que tiene problemas, y tiene todo un background, por decirlo así, que lo ha llevado a donde está ahorita. Entonces, a través de estas experiencias simuladas, se puede desarrollar este tipo de habilidades humanas, y también que el docente, cuando tiene al estudiante de forma presencial, pues de igual forma trate de enfocarse y de desarrollar durante su clase dinámicas que les permitan vivir situaciones similares. Por ejemplo, una dinámica que sirve muchísimo es el tomar roles. Yo voy a ser el paciente y tú vas a ser el enfermero. Entonces yo, aunque estoy estudiando enfermería, tengo el rol de paciente y me pongo en su situación, y eso de cierta forma permite desarrollar esa empatía que es tan necesaria, más cuando se está tratando con una persona que está enferma y que al final el enfermero o el médico es el ángel que tiene ese día, ¿verdad? Que lo está curando, que lo está atendiendo. Entonces sí, digamos que sí no hemos dejado de lado esta parte humana, que es muy importante, y que es lograr ese equilibrio entre lograr incluso que la tecnología nos permita desarrollar estas habilidades humanas. Es que también depende cómo llegue la persona. Cada cabeza es un mundo, el mismo umbral de dolor es diferente en una persona. Hay gente que le ponen una inyección y se escapa a morir, otras que ni siquiera sienten, ¿vea? Y hay gente que dice, es que la enfermera o el enfermero tenía mala mano, me dolió, y con la enfermera tal ni siento. O sea, serán a veces percepciones o serán realidades, pero a veces quizás depende cómo llegue la persona o cómo esté afrontando la misma enfermedad que pueda estar padeciendo. Tiene mucho que ver la calidad humana en esto. El trabajar con las metodologías activas de aprendizaje y en entornos virtuales no significa que nosotros vamos a dejar
de enseñarle a nuestros estudiantes esa calidad humana. Al contrario, lo que estamos reforzando es que estas tecnologías le ayuden a acercarse de diferentes formas al usuario. Por ejemplo, si nuestros estudiantes van a una comunidad X, llegan a la casa, hacen un diagnóstico de las necesidades que tienen, y si ya son específicas del proyecto, por ejemplo, una diabetes, el estudiante tiene que ir a hablar, a platicar y a enseñarle con herramientas tecnológicas cómo el paciente puede cuidarse sus pies, puede cuidarse su glucosa, su alimentación, ejercicio. Entonces, en ese sentido, las tecnologías no están divorciadas de poder dar una atención humana de calidad y de calidez. Entonces, sino que vienen a reforzar, ya no solo va a venir a platicar con el usuario a su casa, le va a traer un rotafolio de papeles pasando, sino que él puede buscar, por ejemplo, al paciente que tiene diabetes, que necesita tener una rutina de ejercicios, y si ya está como adulto mayor, tiene unas condiciones, y si es una persona adulta, pues tiene otras condiciones. Él puede buscar diferentes herramientas, pues, un video, por ejemplo, en el cual pueda tener una rutina y llevársela, pero si solo se la cuenta con imágenes en un papel, es una experiencia. Pero si ocupamos la tecnología en el cual el usuario puede ver que personas de su edad lo pueden hacer y que no son costosas de realizar, entonces la experiencia de utilizar herramientas digitales para la enseñanza en los pacientes cambia, y el resultado que se espera en esto también es diferente. Entonces, esa calidad y calidez humana en el trato no se pierde con estas nuevas formas de aprendizaje, al contrario, sino que es a reafirmarlas y poner esas herramientas digitales a la disposición de la prevención y la promoción de estas enfermedades con los usuarios que tenemos. Ahora, porque digamos que el principal trato que un paciente puede tener en un hospital es con la enfermera, porque el doctor llega por horas, llega el mediodía, llega en la noche y claro, está pendiente, pero a quien más preguntas le puede hacer usualmente el paciente es a la enfermera. Mire, ¿qué dijo? Ya, llamen al doctor otra vez, ¿qué ha pasado? No me cae bien esto. Entonces, la forma de tratar, o incluso con la familia de un paciente, pues que llega obviamente preocupado. O sea, ese trato, ese contacto es bien importante y a veces, pues sí, en algunas personas se ve que falta desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Claro, creo que el enfermero justamente está ahí las 24 horas. Como usted dice, pues el médico llega solamente a hacer un diagnóstico o llega por cierto tiempo, pero al final la enfermera es la que está presente. Entonces también esto es una gran ventaja y es algo que se tiene que tomar como base, porque justamente a través de estas metodologías, a través de este tipo de proyectos, por ejemplo, la enfermera puede dar ese seguimiento, puede ver las condiciones que tiene la familia y le puede decir, vaya, mire, tiene que comer de forma más saludable. Pero si una enfermera ve que el paciente no está siguiendo las instrucciones que yo le estoy dando, entonces ahí es donde entra esa calidez y esa viveza un poco de decir, bueno, ¿por qué no lo está haciendo? No solamente, ay, no lo hace porque no quiere, sino que quizás sus condiciones en la casa no le permiten seguir la dieta que yo le estoy dejando, o tiene esta situación con la familia, o al final, pues cada persona tiene situaciones muy diferentes y hay que saber adaptar el tratamiento y las recomendaciones que se hacen a sus condiciones. Entonces es de aprovechar esto que el enfermero es la persona con la que siempre se tiene contacto, a la que le da más seguimiento a un paciente, y el poder desarrollar estas habilidades que le permitan ir más allá. No solamente le voy a recetar esto y ojalá lo siga, sino voy a ver por qué no lo está haciendo o de qué manera le puedo ayudar para que lo haga. Y también el aconsejar a la familia. La familia es el sistema de apoyo que el paciente tiene en su casa. Entonces, el también educarlos a ellos y entrenarlos y ver sus condiciones también, que por algún motivo no puedan apoyar al paciente. Entonces, es conocer toda la dinámica familiar
Y esto pues se logra logrando confianza con el paciente. Entonces esta calidez humana permite que el paciente me cuente lo que le está pasando, lo que siente. Entonces sí es una habilidad que a veces se pierde porque pues tanto paciente, tanto se ha visto. Yo, digamos, como enfermero, como profesional de salud, puedo haber vivido tantos casos que a veces me puedo volver un poco duro ante la situación de un paciente. Pero justamente esta habilidad la que creemos que se puede lograr desarrollar con este tipo de aprendizaje, para que no nos olvidemos que aunque para mí es el paciente 5000, pues para él yo soy la enfermera que lo está atendiendo, ¿verdad? Entonces... Totalmente de acuerdo. Gracias, Melissa, por haber compartido la experiencia y todo este trabajo que están realizando. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos, la verdad, muy contentos con lo que hemos logrado y sabemos que podemos lograr un impacto a nivel nacional muy grande. También, José, gracias por compartir, y estaremos dando seguimiento, pues, por supuesto, a estos temas que vienen de la universidad. Muchas gracias por este espacio y un saludo a toda la audiencia de este programa. Y un saludo a nuestros consorcios que también nos van a ver, de Finlandia, de Eslovenia, de México, y nuestros colegas compatriotas de San Miguel en la Universidad Gerardo Barrios. Muchas gracias a todos. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.